Hola, licenciada. Nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a hablar sobre los recursos digitales para docentes, aquellos que nosotros podemos utilizar en nuestras aulas de clase. Recordando que hay dos tipos. Tenemos a través de imágenes y a través de audio. Vamos a empezar explicando aquellos a través de imágenes. Para eso entonces los dejo con mi compañera Ceci. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Cecia Noemí Aguilar Corea. Yo le voy a hablar sobre recurso digital. Tenemos como principal punto lo que son los mapas los mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? Se dice que los mapas mentales también se llaman diagramas conceptuales. Son un tipo de diagramas que lucen similares a los mapas conceptuales. Los mapas mentales tienen características específicas que la diferencian entre otras herramientas visuales. Para saber cómo hacer un mapa, debemos tomar en cuenta que necesitamos palabras de enlace, estructura proporcional, estructura jerárquica y las preguntas de enfoque. Como concepto de las frases o palabras de enlace, se dice que las palabras que se enlazan se ubican en líneas que conectan objetos en un mapa conceptual. Y estas palabras describen la relación entre dos conceptos. Son lo más concisas posibles y por lo general pues contienen un verbo, por ejemplo, causa, incluye y requiere. La estructura proporcional son declaraciones significativas que contienen dos o más conceptos conectados mediante palabras de enlace. La estructura jerárquica es un elemento clave del mapa conceptual, es una estructura jerárquica. Los mapas mentales son generalmente inclusivos, se ubican en el sector superior del mapa mental y los conceptos más específicos y exclusivos. Como pregunta de enfoque, una pregunta de enfoque dice que define el problema que el mapa conceptual debe resolver. En pocas palabras es algo resumido. Siguiente diapositiva, compañera. Tenemos los tipos de mapas conceptuales. Mapa conceptual de araña, mapa conceptual de organigrama, mapa conceptual jerárquico. Siguiente, compañera. Mapa conceptual sistemático, mapa conceptual de paisaje, mapa conceptual multidimensional y mapa conceptual hipermedial. Los dejo con mi compañero Alexander. Buenas tardes, licenciada. A mí me toca hablar sobre los organizadores gráficos. Mi nombre es Alexander Pineda. Entonces, dice que los organizadores gráficos, primeramente, ¿qué son los organizadores gráficos y cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de organizadores gráficos que hay? ¿Qué es un organizador gráfico? ¿Y cuál es el uso de un organizador gráfico? Entonces, vamos a ver, contestando la primera pregunta, ¿qué son los organizadores gráficos? Y vamos a decir que un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que se presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema. Usando etiquetas se le denomina de varias formas como mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, como lo decía la compañera Ceci que lo explicó detalladamente. La siguiente pregunta, ¿qué es un organizador gráfico? Un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatando los aspectos fundamentales de un concepto, temas, materias dentro de un esquema, ¿verdad? Como por ejemplo los organigramas de una empresa. ¿Cuál es el uso de un organizador gráfico? Desde este punto de vista, cuando utilizamos los organizadores gráficos como estrategia para el aprendizaje, se obtienen los siguientes beneficios. Clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, integrar nuevos conocimientos, retener y recordar nueva información, identificar conceptos erróneos y evaluar. Vamos a ver
con la siguiente diapositiva, compañera. La siguiente, compañera. Ahí, perdón, disculpe, esa es, disculpe. ¿Cuáles son los tipos de organizadores gráficos? Bueno, ahí tenemos los principales, los mapas conceptuales, como decía la compañera Cecia, ¿verdad? Que permiten mostrar relaciones entre diferentes conceptos, ¿verdad? Y unificar los organigramas que utilizan las empresas para ver el orden jerárquico dentro de ellas, los diagramas de Venn, que se utilizan en ingeniería principalmente, con el factor de tiempo, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, mapas de ideas, telarañas, líneas de tiempo, que las practicamos nosotros en la universidad cuando nos dejan alguna tarea que realizar, ¿verdad? Básicamente, esa es mi participación. Gracias. Bien, yo voy a hablar sobre las infografías. Ahora, ¿qué es una infografía? Pues una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple. ¿A qué nos referimos con esto? Pues entonces vamos nosotros a tomar gráficos. Este tipo de gráficos pueden ser algún círculo, algún cuadro, algún rectángulo. Tipo de gráficos que nosotros podemos utilizar fácilmente, figuras geométricas. Y un texto simple. Dentro de esto es poco el contenido que nosotros podemos colocar, no se pueden colocar grandes párrafos, la idea es sintetizar. Y esto nos permite entenderlo pues fácilmente. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas que ofrece utilizar esto. Para eso vamos a ver en este caso pues 6 tipos de ventajas. La primera ventaja es que esta nos ofrece un rápido resumen, lo que les decía, hace una síntesis. La otra ventaja es que nos permite explicar el proceso complejo. ¿Por qué? Porque usted puede ir enlazando ciertos gráficos a través de líneas, de flechas, y eso, recuerden que un proceso no siempre es lineal, es decir, no siempre pasa esto, pasa esto, pasa esto, no que de repente nosotros tenemos cláusulas o si pasa algo, entonces todo va a cambiar. Entonces, por eso nos permite explicar. Resumir una información larga, puesto que como no hay mucho espacio para un contenido tan grande, entonces nosotros vamos a hacer lo posible para resumir dicha información. La siguiente que tenemos es que nos permite crear conciencia. Actualmente nosotros nos hemos acostumbrado a que todo sea como sencillo. Si hay un párrafo, incluso en nuestras redes sociales, si hay un párrafo largo, no lo vamos a leer. Entonces, estas infografías a nosotros nos permiten tener conocimiento sobre diferentes temas, llaman la atención. Entonces, eso nos va a acercar a ese tipo de problemas. La siguiente es presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta. Ok, esto como pueden ver en la imagen, se ve relativamente sencillo, pero todo eso trae un trasfondo, hacer toda esa encuesta, pero nosotros los presentamos de forma sencilla y práctica. Luego tenemos resumir una publicación larga o un informe. Como les digo, como no hay mucho texto y la función de la infografía no es copiar todo el resumen, entonces nos permite a través de palabras claves ir explicando cada uno de esos temas. Pero no solo porque lo vemos que relativamente es una técnica y una tendencia nueva, no es que lo podemos hacer como querramos, no. Debemos de cumplir ciertos pasos. Nosotros vamos a ver ahorita los 4 pasos que consideramos más importantes. El primero es determinar los puntos claves, es decir, qué va a explicar lo más importante. Luego, organizarlo en secciones. Una vez que usted ya tiene definidas sus claves, lo va a organizar de acuerdo a la sección y generalmente estas secciones son las que le permiten a usted dividir a través de figuras. Y luego tener en cuenta el largo de los párrafos y los puntos. No solo porque la información tiene que ser corta, usted en cualquier mitad del párrafo va a cortar, no, sino que hay que analizar realmente qué es lo que se va a poner. Y luego incluye notas para el diseñador. ¿A qué se refiere con esto? Esto generalmente no lo estamos haciendo nosotros, sino que lo está haciendo otra persona.
O si nosotros lo vamos a hacer, no siempre lo hacemos en el momento en el que estamos dividiendo nuestro texto, sino que generalmente lo hacemos después. ¿Por qué incluir esas notas? Porque de repente en el diseño necesitamos que una línea, un gráfico con otro. Tenemos que acordarnos también de los colores, recortar la psicología del color nos permite y nos llama la atención a nosotros. Eso sería por mi parte. Los dejo con mi compañera Ceci. Bueno, mi nombre es Ceci y yo les voy a hablar sobre las ilustraciones. Una ilustración es un dibujo, pintura u obra impresa de arte que explica, aclara, ilumina, visualmente representa o simplemente decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o comercial. Pero una buena ilustración no es solamente un buen dibujo, sino que una ilustración siempre tiene una función, siempre hace algo, como contar una historia, vender un producto, describir un entorno, enseñar el funcionamiento de algo, etc. Sabemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas ilustraciones se usan con frecuencia y se usan como recurso de enseñanza para complementar, para explicar o simplemente para presentar la información. Estas ilustraciones cumplen diversas funciones ya que permiten mostrar objetos, hechos, procesos que debido a sus dimensiones no pueden observarse directamente. Aquí tenemos algunos tipos de ilustración. Primero está la ilustración realista. Estas tienden a ser una de las preferidas por los diseñadores por el efecto que logra en los espectadores. Luego está la ilustración digital vectorial. Estas se crean dibujos mediante trazos y figuras y es el estilo más utilizado a la hora de diseñar publicidades, caricaturas, logos, etc. Luego está la ilustración al estilo de un cómic. Estas son las que vemos en las historietas de compañías como Marvel. Y la otra es la ilustración en pixel art. Es mayormente utilizada en los videojuegos y nos hace retroceder a los 90s y comienzos del 2000. Y por último tenemos la ilustración collage mixed media. Esta se centra básicamente en crear collage y llegar a mezclar varios estilos. Bien, ahora vamos a continuar con los recursos digitales a través del audio. Dentro de ellos tenemos los podcasts y escuchamos a la compañera Cecia. Bueno, continuando con la exposición, les hablaré un poco sobre el podcast. Siguiente, compañera. ¿Qué es un podcast? Es una serie de episodios grabados en audio y transmitidos en vivo. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes la entrevista entre invitado y presentador y grabaciones individuales donde el presentador o presentadores comentan sobre un tema en específico. En pocas palabras, el podcast es una publicidad digital que se puede descargar desde internet. Ahora tenemos cómo crear un podcast. Definir los objetivos, definir tu buyer personal, elige el tipo de podcast, define cuál será la identidad del podcast, crear el nombre, descubre tu logo y terminar la duración y frecuencia de los episodios. ¿Qué necesitas para crear un podcast de calidad? Equipo de cómputo con buenas prestaciones, programa de grabación software, mezcladora mixer, micrófonos con soporte de cable, una web con hosting y dominio, alojamiento para podcast con feed ilimitado. El podcast es una nueva tendencia, viene siendo casi como la función que hace la radio, solo que existen varios tipos de podcast, no solo el de audio, sino que también el de imagen o en donde podemos ver lo que es la computadora, la pantalla de la computadora. Aquí tenemos cuáles son los tipos de podcast. El primero, podcast de audio, en donde solo se escucha al presentador o al entrevistador interactuando con las demás personas, con las personas invitadas, y están dialogando sobre X tema, ya sea educativo o solo de entretenimiento. Tenemos el podcast de video, donde podemos escuchar el audio y también ver a la persona y las personas que están interactuando y dialogando sobre algún tema.
el podcast mejorado. Este viene siendo casi igual que el del audio, en donde se ve, se logra ver una imagen fija y se escucha de fondo el audio, lo que se está diciendo. El podcast de Screencast es lo mismo, similar al podcast mejorado. Solo que en este se ven una imagen, bueno, se ven varias imágenes y también lo que es el audio. Siguiente, compañera. Aquí tenemos ejemplos de cómo sería un podcast, dónde estaría un entrevistador, qué utensilios tendría, lo que es el micrófono, el equipo que sería la computadora, audífonos, se pueden escuchar podcast desde tablet, teléfono, computadoras. Cualquier persona que tenga acceso a internet o a un teléfono inteligente tiene acceso a un podcast, ya sea de audio, screencast o video. También hay podcasts educativos. Dice que es un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctico. Más arriba tenemos las 10 claves para la creación de un buen podcast. Cuenta una buena historia. Sé estratégico. Pide ayuda a los expertos. Diseña un plan a largo plazo. Piensa como una emisora. Cuida el lanzamiento. Pide opiniones y valoraciones. Haz pruebas de contenido. Apple Cats o Google Podcast. Ten cuidado con el branding. Si sabemos que cada vez se escucha cada vez más podcast. Hoy en día, no sé, por ejemplo, los docentes no toman este recurso como algo que podrían ellos implementar. Simplemente se van a las plataformas que ya están formadas, ya están hechas y es más práctico. Pero también hay que innovarnos en la tecnología. Ya ahorita pues que estamos en tiempos de pandemia, tenemos la opción de utilizar varios recursos tecnológicos. Dice que escuchar y publicar un podcast es sencillo y barato. Existen grandes beneficios en incorporar el podcast para aprender lenguas. Cada vez las TIC están más presentes en la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Cada vez hay más nativos e inmigrantes digitales. Hasta aquí mi participación, licenciada. Sigue mi compañero Alexander. Bueno, siguiendo con los recursos digitales a través del audio, me toca en este caso los que son las canciones. Y dice que actúa como fuerza mágica para liberar tensiones, propicia un clima de confianza para la integración del alumno a la participación, funciona como un instrumento al desarrollo de la comprensión, fortalece de la memoria la ampliación del vocabulario, ¿verdad? Lógicamente que a través de las canciones los niños desde pequeños comienzan a aprender vocabularios, a aprender las palabras, a aprender el alfabeto, aprender a multiplicar, por ejemplo, cuando el caso de que a uno le tocaba aprenderse las tablas de las multiplicaciones, lo hacía de forma cantada, ¿verdad? Siguiente, compañera. Vamos a ver ahora lo que son la significación de la utilidad. Dice que hay una cotidianidad, una estimulación, una motivación, una integración, una valorización y una relajación. Entonces miremos cada una de ellas, su particularidad. Por ejemplo, la cotidianidad sirve para acompañar en todas las actividades y faenas individuales, grupales y colectivas, cualquiera sean las condiciones anímicas imperantes en un momento dado. La estimulación, ¿qué podemos decir de la estimulación? Despierta el interés por cualquier situación, tema, elemento o ser. La motivación aumenta el interés, la voluntad, la expectativa y la participación del niño o alumno.
despierta el deseo de la creatividad y las actitudes positivas. La integración propicia la consolidación y armonía de los estados socioemocionales, afectividad y expresión. Favorece la comunicación, el desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, efectivo y creativo. Ayuda también a accionar las actitudes, habilidades y destrezas del alumno. Activa la interrelación, integración y organización grupal y colectiva. La valorización permite la concientización, relación e identidad del individuo con los elementos y valores socioculturales locales, regionales y nacionales. Relajación ayuda a minorar el estrés y organizar el pensamiento. Siguiente, compañero. El impacto de la canción en los niños. Dice que tiene tres elementos. Desarrolla, favorece y facilita. Miremos cada uno de ellos. Desarrolla el oído musical de los niños, lo que facilita su introducción al mundo de la música y le ayuda a reconocer y distinguir los distintos sonidos que nos acompañan en nuestras vidas cotidianas. Hay canciones, sobre todo dirigidas a los más pequeños, en los que aparecen sonidos conocidos por el niño. Cantar este tipo de canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en contexto. Favorece la expresión artística. A menudo podemos ver en las clases de los de 5 a 6 años una pared llena de dibujos elaborados a partir de las audiciones de las canciones y en los que se reflejan elementos o motivos que aparecen en las letras. También ayuda a anticipar y organizar y sincronizar el movimiento. ¿A través de qué? A través de bailar, de dar palmas o caminar al ritmo de una canción. Acompaña el canto con algún instrumento a la estimulación del tacto, ya que no todos los instrumentos se tocan de igual manera. Y así dejan la sensación en las manos. Resulta divertido y enriquecedor seguir el compás de una canción con instrumentos musicales en ejecución táctil. También desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. Ofrece elementos suficientes para desarrollar la imaginación y la creatividad en la memoria acompañada de la música. Ayuda en el tratamiento del lenguaje, muy importante. Algunos niños tienen problemas de pronunciación y otros de problemas de retraso oyendo las canciones que escogen espontáneamente. La música es una terapia, trabaja mucho en ese sentido, no solo para hacer un diagnóstico del niño, sino también para tratar de mejorar su estado emocional con la ayuda de la música y las canciones. Facilita las relaciones sociales con los demás gracias al canto, es decir, a cantar con otros niños. Nuestros niños aprenden a relacionarse con sus compañeros. La integración. No debemos olvidar que las canciones populares son un valioso fuente de aspectos culturales. Con ello queremos decir que enseñar una canción a un niño es mostrarle un elemento más de la sociedad en la que vive y por lo tanto le ayuda a integrarse mejor en ella. Hay muchas canciones que pertenecen a una fiesta o tradición, como por ejemplo, lo que aprendemos, lo primero que tenemos que aprender, que es el himno nacional, ¿verdad? Eso nos relaciona a la sociedad. Cantar estas canciones se convierte en una referencia cultural y muy importante para el niño, como la granadera, ¿verdad? Básicamente. Para finalizar, animémonos pues a cantar y recordar aquellas canciones que cantaban en nuestra infancia y sentémonos con los niños a los que le enseñamos a cantar canciones en la escuela. En definitiva, compartir un espacio de música es alegría. Gracias, esa es mi participación. Bien, vamos a continuar con el siguiente recurso, que son las entrevistas. Empezamos definiendo qué es una entrevista. Una entrevista es una herramienta para obtener información. Pues nosotros lo hacemos a través del habla. Y a través del habla nos comunicamos con la persona que vamos a entrevistar. Puede ser algún personaje, por ejemplo, alguien importante de la sociedad, o lo hacemos para obtener datos. Alguien que no vivió en una época, pero que tiene el conocimiento sobre ello. Por eso pueden ser relatos. Y también sobre un tema cotidiano. Bueno, por ejemplo, nosotros necesitamos saber cómo ha impactado toda esta pandemia, digamos, en la educación. Lo podemos preguntar a los padres de familia,
a algunos alumnos que han estado en casa. Entonces, para esto nos sirven las entrevistas. Ahora, ¿qué es lo beneficioso de las entrevistas? Primero, jugar a entrevistar. Lo podemos hacer desde niños pequeños, preguntándole a un compañerito qué color le gusta. Eso nos va a nosotros a permitir tener una conexión entre los alumnos, entre ellos. La otra es que nos permite como docentes acercarnos al potencial que poseen los alumnos. Generalmente este tipo de carreras de comunicación anteriormente no tenían como un realce, pero ahora hay tantas carreras diferentes, áreas a las que los alumnos se podrían dedicar, que desde este tipo de actividades nosotros podemos saber qué potencial tienen ellos. La otra es que permitirá a los estudiantes potenciar la potencia que poseen para una entrevista en búsqueda de información. Es decir, buscar una información no tiene que ser tedioso, no tiene que ser algo difícil ni complicado. Lo podemos hacer a través de una entrevista, algo fácil, algo con lo que nosotros nos sentimos relajados y que vamos a recordar. Luego vamos a hablar sobre pasos. Para crear una entrevista, nosotros debemos de tener ciertos pasos. Lo primero es trabajar previamente con los estudiantes la importancia de escuchar. Escuchar lo que dice el entrevistado y la manera en que lo dice. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, sí, esa persona es la mejor maestra, pero lo puede decir con sarcasmo. Entonces, por eso nosotros debemos de escuchar y, sobre todo, prestar atención a la forma en la que lo está diciendo. El siguiente paso es organizar el trabajo a través del equipo. Eso debe de ser un equipo responsable de la formulación de la entrevista y los roles que debe tener cada uno. Es decir, en esta etapa se define, vamos a hacer estas preguntas, vemos qué tipo de preguntas son, si son preguntas abiertas, preguntas cerradas, es decir, preguntas en donde solo se contesta sí o no, o preguntas en donde dejamos que el entrevistado dé su punto de vista. ¿Y qué rol cumple cada uno? Es decir, yo soy el entrevistador. Y si lo hacemos de forma digital, pues yo detengo la cámara, yo edito, o sea, esa parte de organizar. Luego tenemos como tercer paso la parte de la redacción. Si nosotros vamos a publicarlo de forma textual, de forma escrita, no tenemos que hacerlo de forma textual como la persona nos lo dijo, porque de repente hay muletillas, uno está entrevistando y es que fíjese que no. Pues nosotros debemos de tener cuidado en esa redacción y en esa transcripción. También, luego, ya como último paso, pues la publicación de dicha entrevista. Es muy importante este tipo de técnicas y de recursos porque nos permiten a nosotros como docentes transmitir la información de una forma en la que el estudiante se siente cómodo. Continuamos ahora con los audiolibros con nuestra compañera Ceci. Los audiolibros. Un audiolibro es la grabación de los contenidos de un libro leído en voz alta. En otras palabras, es un libro hablado. Este tipo de comunicación puede ser para todo aquel que disfruta al escuchar, personas ocupadas con falta de tiempo para leer, personas con dificultades en la visión o incapacitadas, personas que no están todavía alfabetizadas, niños y jóvenes familiarizados con los medios audiovisuales, personas que pasan mucho tiempo viajando, personas sin hábito de lectura. Y los audiolibros también son para que nos acerquen de una manera más vivida y personal la información de los libros. Una ventaja de utilizar los audiolibros en la educación virtual es que permite a los estudiantes reforzar, al escuchar las veces que sea necesario, algunos conceptos o temas vistos en el recurso.